Me sabotean el culo la sociedad, la policía y el sistema. Ejecutaron a una mujer violada. Los condenados a muerte son individuos que han sido declarados culpables de los crímenes más atroces imaginables, sentenciados a enfrentarse al máximo castigo, la muerte. Confinados en sus celdas, a menudo luchan con sentimientos de resignación, encontrando ocasionalmente un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, hay momentos en los que se mantienen desafiantes ante las acciones que les llevaron a la cárcel. ¿Por qué disparaste al agente Irby? ¿Por qué? Porque se disponía a matarme. Cuando saqué mi arma fue en defensa propia. Los momentos finales de estos reclusos a veces desatan la polémica en los medios de comunicación, con algunos abogando porque se proceda a la ejecución. John Wayne Gacy, es hora de que mueras, y otros piden clemencia. Y grupos de Alabama en el extranjero protestan contra el método de ejecución que se va a utilizar con el recluso de Alabama, Kenneth Smith. Desde el gas nitrógeno a los pelotones de fusilamiento, las inyecciones letales y la silla eléctrica, los métodos varían, pero el resultado sigue siendo el mismo. El estado norteamericano de Alabama ha llevado a cabo la primera ejecución conocida de un condenado a muerte por asfixia con gas nitrógeno. Recientemente ha aparecido una grabación inédita que ofrece una conmovedora visión de los últimos momentos de estos condenados. En el vídeo de hoy nos adentramos en las historias de 6 individuos y desentrañamos el complejo entramado de sus vidas, sus crímenes y el inquietante espectro de sus últimos momentos. Número 1. Gary Gilmore. El alcaide de la prisión estatal de Utah, por orden de ejecutar sentencia de muerte el día 17 de enero de 1977, al amanecer, en la forma especificada por la ley, el acusado han sido ejecutados por fusilamiento. Nacido en Texas en 1940, los primeros años de Gilmore estuvieron marcados por una lucha constante por la estabilidad y el sentido de pertenencia. Por desgracia, su padre, estricto y maltratador, no hizo más que agravar la situación. Desde muy joven, Gilmore se enfrentó a la dura realidad de la ira de su padre. Las estrictas medidas disciplinarias de su padre a menudo cruzaban la línea del abuso físico, dejando cicatrices duraderas tanto en su cuerpo como en su psique. A medida que Gilmore crecía, la problemática relación con su padre se intensificaba. Las estrictas normas y los duros castigos impuestos por su padre lo alejaron aún más, alimentando su naturaleza rebelde. Al sentirse atrapado y asfixiado, Gilmore buscó consuelo fuera de los confines de su hogar. Fue durante su adolescencia cuando empezó a manifestarse su vena rebelde. Abandonó el instituto en busca de la libertad del ambiente opresivo en el que había crecido. Sin una dirección u orientación claras, se dedicó a la pequeña delincuencia como medio de supervivencia y evasión. Las actividades delictivas de Gilmore se intensificaron con el tiempo y se dedicó al robo de coches y al atraco a mano armada. El ciclo de delincuencia y encarcelamiento se convirtió en un tema recurrente en la vida de Gilmore. Entraba y salía de la cárcel, y cada estancia entre rejas consolidaba aún más su reputación de delincuente empedernido. El sistema penitenciario, en lugar de rehabilitarle, solo sirvió para reforzar sus tendencias delictivas. En 1976, Gilmore cometió un acto atroz que conmocionaría a la comunidad y dejaría un impacto duradero en la nación. Su primera víctima fue Max Jensen, empleado de una gasolinera de Orem, Utah. La fatídica noche del 19 de julio, Gilmore entró en la gasolinera con el rostro oculto por un pasamontañas y exigió dinero a Jensen. Aterrorizado, Jensen accedió a las exigencias de Gilmore y le entregó el dinero de la caja registradora. Pero en lugar de marcharse, Gilmore disparó cruelmente a Jensen en la cabeza a quemarropa, acabando con su vida en un instante. El asesinato sin sentido de Max Jensen conmocionó a la comunidad, pero pocos sabían que aquello no era más que el principio del reino del terror de Gilmore. La noche siguiente, el 20 de julio, Gilmore atacó de nuevo. Esta vez, su víctima fue Benny Bushnell, gerente de un motel en Provo, Utah. Gilmore, armado con una pistola, irrumpió en la oficina del motel y exigió dinero a Bushnell. Al igual que Jensen, Bushnell accedió, con la esperanza de apaciguar al asesino a sangre fría. Pero Gilmore no tuvo piedad. Disparó a Bushnell en la cabeza, acabando con otra vida inocente. Las autoridades iniciaron rápidamente una persecución para llevar a Gilmore ante la justicia. Sus crímenes habían calado hondo en la opinión pública, y la presión para detenerlo era inmensa. Tras una intensa búsqueda, Gilmore fue finalmente capturado y juzgado por sus atroces actos. El juicio de Gary Gilmore fue un momento crucial en la historia de la nación, que desencadenó un acalorado debate sobre la pena de muerte y la naturaleza de la justicia.
Obligó a la sociedad a enfrentarse a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y a preguntarse si era posible la redención para alguien como Gilmore. Como era de esperar, Gilmore fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La fase de sentencia del juicio fue igualmente intensa. La fiscalía abogó por la pena de muerte, citando la naturaleza atroz de los crímenes de Gilmore y la necesidad de proteger a la sociedad de un individuo tan peligroso. La defensa, por su parte, abogó por la clemencia, destacando el problemático pasado de Gilmore y sus posibilidades de rehabilitación. El 17 de enero de 1977, el destino de Gilmore estaba sellado y se enfrentaba al castigo definitivo por sus atroces crímenes. La ejecución no solo marcaría el final de la vida de Gilmore, sino que también encendería un debate nacional y dejaría un impacto duradero en la sociedad estadounidense. A medida que se acercaba la hora, Gilmore estaba atado a una silla, con el cuerpo tenso por la expectación. Detrás de una cortina, 5 pistoleros ocultaban sus identidades y se preparaban para llevar a cabo la ejecución. En la sala reinaba un silencio espeluznante, solo roto por el sonido de susurros apagados y el fuerte latido de los corazones. Las últimas palabras de Gilmore, «hagámoslo», resonaron en la sala, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que había consumido su alma. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando los pistoleros apuntaron. En un instante, el sonido de los disparos rompió el silencio, y la vida de Gilmore llegó a un final repentino y violento. La noticia de la ejecución de Gilmore corrió como la pólvora, captando la atención del país y desencadenando un encarnizado debate sobre la pena de muerte. Los partidarios sostenían que se había hecho justicia, mientras que los detractores cuestionaban la moralidad y la eficacia de la pena capital. Número 2. James French. Nacido en Illinois hacia 1936, French creció en un mundo lleno de dificultades y desafíos. De joven, se vio atrapado en el círculo de la pobreza y la desesperación, lo que acabó preparando el terreno para su primer crimen atroz. En 1958, la vida de French dio un giro fatal cuando se encontró con Frank Boone, un motorista de Virginia Occidental, mientras hacía autostop. Boone, sin sospechar el peligro que acechaba a French, se ofreció a llevarle. Boone no sabía que este acto de bondad sellaría su trágico destino. Mientras viajaban juntos, empezaron a surgir tensiones entre French y Boone. Los detalles de lo que ocurrió durante aquel nefasto viaje permanecen envueltos en la oscuridad, pero el resultado fue innegablemente horrible. French, movido por un impulso retorcido, acabó con la vida del incauto automovilista, alterando para siempre el curso de su propia vida. Las secuelas del crimen empujaron a French al sistema de justicia penal, donde tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Sin embargo, sus deseos de castigo dieron un giro sorprendente. En lugar de pedir clemencia o una larga pena de prisión, French solicitó la pena de muerte por su crimen. Creía que la muerte en la silla eléctrica era el único castigo adecuado para el atroz acto que había cometido. Para su consternación, el jurado no accedió a su petición. En su lugar, le condenaron a cadena perpetua, lo que dejó a French desilusionado y desesperado por una oportunidad de redención. En una serie de cartas al gobernador, French suplicó que se celebrara un nuevo juicio en el que se le impusiera la pena de muerte que creía merecer. Por desgracia, sus súplicas cayeron en saco roto y su deseo de morir se hizo más fuerte. El tiempo que French pasó entre rejas se caracterizó por una frustración creciente y una amargura cada vez mayor hacia el sistema que frustró su destino deseado. En este contexto, fue confinado en una celda junto a Eddie Lee Shelton, un preso cuya presencia desencadenaría un enfrentamiento fatal. Shelton, tachado de estúpido por French, se había resistido obstinadamente a ajustarse a los retorcidos criterios de French. French se enfrentó a un nuevo juicio, celebrado en 1965. Este juicio se convirtió en su última oportunidad para conseguir la pena de muerte que tan desesperadamente buscaba. Una vez más, confesó plena y voluntariamente el asesinato de Eddie Lee Shelton, dando exactamente las mismas razones para sus acciones que en los juicios anteriores. Durante el juicio, French escribió al Tribunal de Apelación de Oklahoma, instándoles a rechazar cualquier futuro esfuerzo legal realizado en su nombre para salvar su vida. Sorprendentemente, el Tribunal de Apelación accedió a su petición y se negó a admitir nuevos recursos. El tribunal, haciendo honor a sus deseos, confirmó la sentencia de muerte, dejando a French sin ningún otro recurso. Durante su estancia en el corredor de la muerte, las evaluaciones psicológicas revelaron algo sorprendente sobre French. Su inteligencia superaba la media. A diferencia de muchos otros reclusos condenados a muerte, French había terminado el bachillerato y cursado 2 años de estudios superiores en la universidad. Además,
Era autor de un libro que profundizaba en la psicología del comportamiento delictivo, titulado Nosotros. Estas evaluaciones también desvelaron una oscura verdad sobre el estado mental de French. Hacía tiempo que albergaba tendencias suicidas. Un psiquiatra señaló que French había intentado suicidarse varias veces en el pasado, aunque siempre se había echado atrás en el último momento. Sorprendentemente, su decisión de asesinar a su compañero de celda surgió de un retorcido deseo de obligar al Estado a cumplir su deseo de ser electrocutado, un destino que creía merecer y ansiaba profundamente. A medida que se acercaba la ejecución de French, el panorama de la pena de muerte en Estados Unidos cambiaba. La opinión pública se volvía cada vez más contraria a la pena capital. La última ejecución en Oklahoma, antes de la de French, tuvo lugar en 1963. French, sin embargo, se mantuvo firme en su deseo de morir. El 10 de agosto de 1966, entró tranquilamente en la cámara de ejecución y se encontró con su destino en la silla eléctrica. Un periodista de Associated Press describió su actitud como un desafío inquebrantable, señalando que French se enfrentó a su muerte con la misma audacia que exhibió en vida. La leyenda cuenta que las últimas palabras de French fueron una broma macabra. ¿Qué te parece este titular? Patatas fritas. Sin embargo, los informes contemporáneos de la ejecución sugieren lo contrario. Cuando el alcaide de la prisión le preguntó si tenía unas últimas palabras, French se limitó a responder: ya se ha dicho todo. Número 3. Kenneth Eugene Smith. El estado de Alabama tiene programada la ejecución de Kenneth Eugene Smith para mañana a las 6 de la mañana. Kenneth Eugene Smith, nacido el 4 de julio de 1965 en Alabama, tuvo una infancia problemática que acabaría marcando el curso de su vida. Smith creció en una pequeña ciudad y desde muy pequeño se enfrentó a numerosos retos y dificultades. Su familia luchaba contra la pobreza, y Smith se encontraba a menudo rodeado de falta de oportunidades y una sensación de desesperanza. De niño, Smith tuvo una vida tumultuosa. Sus padres, que se enfrentaban con frecuencia y tenían problemas de drogadicción, contribuyeron a la inestabilidad de su educación. Smith empezó a relacionarse con delincuentes desde muy joven. Encontraba consuelo en la compañía de personas que compartían sus frustraciones y su desilusión con el mundo. Juntos, participaban en pequeños delitos y actividades delictivas, buscando un escape de sus duras realidades. Cuando Smith entró en la adolescencia, su comportamiento rebelde se intensificó. El atractivo del dinero rápido y la emoción de infringir la ley le proporcionaban una vía de escape temporal de las dificultades a las que se enfrentaba a diario. A pesar de su problemático pasado, Smith poseía cierto carisma e inteligencia que le permitieron desenvolverse en el submundo criminal. Rápidamente se hizo famoso por su inteligencia callejera y su habilidad para manipular a los demás en su beneficio. Las actividades delictivas de Smith se intensificaron al entrar en la edad adulta. Se involucró en una red de individuos que operaban al margen de la sociedad, dedicándose a actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el crimen organizado. El atractivo del dinero y el poder alimentó el deseo de Smith de tener una vida más allá de los confines de su empobrecida educación. Sin embargo, las consecuencias de sus actos no tardaron en alcanzarle. En marzo de 1988, la vida de Smith dio un oscuro giro cuando se vio envuelto en un complot de asesinato a sueldo orquestado por el reverendo Charles Sennett padre. El reverendo Charles Sennett Sr. pretendía hacer daño a su esposa de 45 años, Elizabeth Dorlene Sennett, movido por la codicia y el deseo de poner fin a su matrimonio. Buscó la ayuda de uno de sus inquilinos, Billy Gray Williams, para llevar a cabo este siniestro plan. Williams, seducido por la promesa de un beneficio económico, aceptó llevar a cabo el asesinato. Sin embargo, sabía que no podría llevar a cabo la tarea solo. En busca de ayuda, Williams reclutó a los jóvenes Kenneth Eugene Smith y John Forrest Parker. En el fatídico día del 18 de marzo de 1988, Smith y Parker llegaron a la residencia de los Sennett, armados con un cuchillo de supervivencia de 15 centímetros y alimentados por un sentimiento de desesperación. Inventaron una historia, alegando que Charles Sennett les había dado permiso para inspeccionar los terrenos con fines de caza. Elizabeth, sin sospechar el peligro que la aguardaba, llamó a su marido para confirmar su historia, y él le ordenó que dejara entrar a los dos hombres. Una vez dentro, las verdaderas intenciones de Smith y Parker quedaron claras. En lugar de llevar a cabo el asesinato con un arma de fuego, como habían planeado en un principio, optaron por gastar los fondos proporcionados por Sennett en drogas. Armados con un arsenal improvisado de un juego de chimenea, un bastón y un trozo de tubo galvanizado, golpearon brutalmente a Elizabeth, dejándola indefensa y luchando por su vida.
Mientras Elizabeth luchaba contra sus atacantes, Smith y Parker desataron una oleada de violencia contra ella. La habitación se convirtió en una escena de horror inimaginable, mientras la golpeaban sin piedad con las armas improvisadas. En un último acto de crueldad, Smith y Parker apuñalaron a Elizabeth 8 veces con el cuchillo de supervivencia, sellando su trágico destino. El asesinato de Elizabeth Sennett conmocionó a la comunidad y desencadenó la búsqueda de respuestas entre los seres queridos y los investigadores. A medida que se iba desvelando la verdad, Kenneth Eugene Smith y su cómplice, John Forrest Parker, se enfrentaban a cargos de asesinato en primer grado, lo que les situó en el punto de mira de la justicia. El paso de Smith por los tribunales fue tumultuoso. Inicialmente condenado a muerte en 1989 por el asesinato de Elizabeth Dorlin Sennett, su condena fue anulada en apelación en 1992. A pesar de que el jurado recomendó cadena perpetua en su segundo juicio, el juez le impuso la pena capital en 1996. Su ejecución estaba prevista para el 17 de noviembre de 2022, pero el destino de Smith dio un giro dramático. A pesar de las confirmaciones de la suspensión, la ejecución siguió adelante, dejando a Smith desamparado. A pesar de los intentos de establecer una vía intravenosa, la ejecución se detuvo sobre las 11:20 p.m. El calvario de Smith hizo que el gobernador revisara el proceso de ejecución de Alabama, lo que llevó a modificar las normas de la orden de ejecución para garantizar ejecuciones más fluidas. Más tarde, se ultimó una segunda orden de ejecución, por la que se ordenaba que Smith muriera el 25 de enero de 2024 por hipoxia nitrogenada, un método de ejecución secundario en Alabama que nunca se había aplicado desde su puesta en marcha. Ese fatídico día, Smith saboreó su última comida, una copiosa combinación de filete, patatas fritas y huevos, 8 horas antes de su ejecución programada. En las solemnes horas previas a su muerte, compartió una conmovedora visita con su esposa e hijos, buscando consuelo en su presencia. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Esta noche, Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Os quiero a todos». Smith se convirtió en la primera persona del mundo en morir por hipoxia de nitrógeno. El gas nitrógeno se administró durante 15 minutos y Smith fue declarado oficialmente muerto unos 25 minutos después. Número 4. Anthony Allen Shore. Un hombre que llegó a ser conocido como el asesino del torniquete de Houston por su característica técnica de asesinato, se ha convertido en el primer preso del país, ejecutado en 2018. Anthony Allen Shore nació el 25 de junio de 1962 en Rapid City, Dakota del Sur, hijo de Robert y Diana Shore. Criado en una familia de militares, Shore vivió una infancia marcada por la agitación y la inestabilidad constantes. La familia, que incluía a Shore y a sus 2 hermanas menores, Laurel y Gina, se trasladaba con frecuencia de un lugar a otro debido a los destinos militares de sus padres. Sin embargo, tras la fachada de una familia aparentemente normal, se fraguaban oscuros secretos y un ciclo de violencia. Los padres de Shore tenían una relación tumultuosa, caracterizada por peleas constantes y aventuras extramatrimoniales. Su matrimonio estaba plagado de inestabilidad y acabó divorciándose en 1976. La constante agitación en el hogar tuvo un profundo impacto en la joven mente de Shore, moldeando su percepción de las relaciones y alimentando la ira y el resentimiento profundamente arraigados que más tarde se manifestarían en sus actos violentos. Desde muy joven, Shore dio muestras de comportamiento antisocial, mostrando una inquietante falta de empatía y propensión a la crueldad. Cometió actos de crueldad con los animales, como matar al gato de un vecino, lo que suele considerarse una señal de alarma de futuros comportamientos violentos. Además, Shore empezó a acosar y molestar a sus compañeras de clase, así como a las amigas más jóvenes de sus hermanas. Estos primeros actos de agresividad y desviación sexual presagiaban el oscuro camino en el que se embarcaría más tarde. La insaciable sed de violencia y control de Anthony Allen Shore le llevó por un oscuro camino, en el que cometió una serie de atroces asesinatos y agresiones que aterrorizaron las calles de Texas. Desde finales de la década de 1980 hasta mediados de la de 1990, los deseos sádicos de Shore no tuvieron límites y se ensañó con víctimas inocentes, dejando un rastro de devastación a su paso. La primera víctima conocida de Shore fue Lori Tremblay, de 15 años, cuya vida se truncó trágicamente el 26 de septiembre de 1986. Mientras Tremblay caminaba hacia la escuela, Shore la emboscó, lanzando un brutal ataque. Intentó agredirla sexualmente antes de atarle una ligadura al cuello y estrangularla hasta la muerte. En los años siguientes, Shore intensificó sus actos violentos, dejando un rastro de víctimas a su paso.
el 16 de abril de 1992, atacó a María del Carmen Estrada, una inmigrante mexicana de 21 años que trabajaba como niñera. Shore la agredió sexualmente y la estranguló, dejando su cuerpo sin vida tirado en la parte trasera de un Dairy Queen. La siguiente víctima de Shore, Selma Janske, de 14 años, fue presa de sus sádicos deseos el 19 de octubre de 1993. Al irrumpir en la casa de Janske, Shore la ató y agredió sexualmente, dejándola traumatizada y marcada de por vida. La inocencia de la joven fue brutalmente robada, mientras Shore huía cruelmente del lugar, dejando tras de sí una vida destrozada. Los horrores continuaron el 8 de agosto de 1994, cuando Shore atacó a Diana Rebollar, de 9 años. Rebollar, que vivía en la zona de Houston Heights, era una niña brillante y vibrante con toda la vida por delante. Trágicamente, su vida se truncó cuando Shore la golpeó, la agredió sexualmente y finalmente la estranguló hasta matarla. Su cuerpo sin vida fue descubierto al día siguiente en un muelle de carga detrás de un edificio, un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación de Shore. La última víctima conocida de Shore fue Dana Sánchez, de 16 años, a quien arrebató brutalmente la vida el 6 de julio de 1995. Shore se ofreció a llevarla en su furgoneta, pero fue rechazada, lo que desencadenó una violenta ira en su interior. Estranguló a Sánchez, extinguiendo su joven vida y abandonando cruelmente su cuerpo en un campo del condado de Harris. La investigación de los atroces crímenes cometidos por Anthony Allen Shore fue una carrera contrarreloj, en la que las fuerzas del orden trabajaron incansablemente para descubrir la verdad y llevar al asesino del torniquete ante la justicia. Shore fue detenido, pero a pesar de que confesó haber cometido múltiples asesinatos, el fiscal decidió acusarle solo de uno, el de María del Carmen Estrada. El juicio comenzó a finales de octubre de 2004, y la sala se llenó de tensión mientras la comunidad esperaba justicia para las víctimas y sus afligidas familias. El 15 de noviembre de 2004, Anthony Allen Shore fue condenado a muerte, marcando el final de una larga y angustiosa batalla legal. El 18 de enero de 2018, a las 18:28, Anthony Allen Shore encontró su destino con la inyección letal, marcando la primera ejecución del año en Estados Unidos. A sus 55 años, se enfrentó a la última consecuencia por sus crímenes. Durante su último momento, Shore hizo una confesión, declarando: «Hice las paces». Sus últimas palabras, pronunciadas momentos antes de que la inyección surtiera efecto, fueron un escalofriante: «Oh, y puedo sentirlo». Número 5. Robert Charles Towery. Bien solo horas a partir de ahora, Arizona condenado a muerte. Robert Towery se pondrá a la muerte, esto después de haber sido rechazada por una solicitud de último minuto. Misericordia del Estado Supremo del Estado. Desde la inyección de ácido de batería hasta el escalofriante estrangulamiento con una brida de plástico, las acciones de Robert Charles Towery te dejarán sin palabras. Fue en septiembre de 1990 cuando Towery, un hombre conocido por su víctima, Robert Jones, a través de su negocio de automoción, orquestó un robo con allanamiento de morada que mancharía para siempre a la comunidad del área de Phoenix. Aquella fatídica noche, Towery contó con la ayuda de su cómplice, Randy Barker, para llevar a cabo su siniestro plan. Llegaron a la residencia de Jones, en el acomodado suburbio de Paradise Valley, enmascarando sus intenciones con el ardid de un vehículo averiado. Llamaron a la puerta de Jones y le pidieron que utilizara su teléfono, entrando en su casa bajo falsos pretextos. Una vez dentro, se reveló la verdadera naturaleza de sus intenciones. Towery blandió un arma y Barker esposó rápidamente a Jones, dejándole indefenso. Lo que siguió fue una espeluznante secuencia de acontecimientos que atormentaría para siempre la memoria de los implicados. Towery, movido por su insaciable codicia, saqueó la casa de Jones, se apoderó de $1,200 en efectivo y metió objetos de valor, como joyas y aparatos electrónicos, en el coche de la víctima. A continuación, el dúo obligó a Jones a punta de pistola a entrar en el dormitorio principal, donde se desataría la verdadera malevolencia de Towery. Con un comportamiento frío y calculador, Towery tumbó a Jones boca abajo en la cama, con el corazón palpitándole de miedo. En un retorcido acto de crueldad, Towery inyectó a Jones una jeringuilla veterinaria llena de una sustancia que más tarde se reveló que era ácido de batería. Engañosamente, Towery aseguró a su víctima que la inyección solo le induciría el sueño, una falsa promesa que sellaría el trágico destino de Jones. Creyendo que Jones fingía estar dormido, Towery sacó unas bridas de plástico de su maletín y las apretó alrededor del cuello de Jones con una determinación escalofriante. Fueron necesarios 2 intentos antes de que Jones sucumbiera a la asfixia.
su vida extinguida por las manos de un hombre en el que una vez había confiado. Al día siguiente, se descubrió el cuerpo sin vida de Robert Jones, un sombrío testimonio de la brutalidad que se había desencadenado en los confines de su propia casa. La conmoción se extendió por toda la comunidad, dejando a amigos, familiares y vecinos en un estado de incredulidad y luto. Mientras tanto, Towery y Barker intentaron cubrir sus huellas, abandonando el coche de Jones en un intento de eludir su captura. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas. Un chivatazo a las autoridades supuso un avance decisivo en la investigación y condujo a la detención de los dos autores. El juicio posterior sacaría a la luz todo el alcance de la malevolencia de Towery. Barker, que cooperó con los fiscales en un acuerdo de culpabilidad, prestó un testimonio condenatorio que sellaría el destino de Towery. Las pruebas presentadas describían a un hombre consumido por la codicia, dispuesto a cometer actos atroces para satisfacer sus deseos. En noviembre de 1992, Robert Charles Towery fue condenado a muerte por el atroz asesinato de Robert Jones. El día señalado, Towery, que ahora tenía 47 años, fue conducido a la cámara de ejecución. La sala, austera y sombría, sirvió de telón de fondo para el capítulo final de esta trágica historia. Funcionarios del Estado, testigos y miembros de los medios de comunicación se reunieron para dar testimonio de la importancia del acontecimiento. Los últimos momentos de Towery estuvieron marcados por una mezcla de remordimiento y reflexión. En sus últimas palabras, pidió disculpas a la familia y amigos de Robert Jones, reconociendo el dolor que había causado. Towery también pidió disculpas a su propia familia, reconociendo el impacto que sus acciones habían tenido en sus vidas. Al hablar de las malas decisiones que había tomado, sus últimas palabras dieron un giro desconcertante. «Quiero a mi familia. Patata, patata, patata», pronunció, dejando a los presentes con una sensación de confusión e intriga. Comenzó el proceso de inyección letal. El equipo de ejecución preparó meticulosamente el equipo necesario, asegurándose de que el procedimiento se llevaría a cabo sin errores. Cuando los productos químicos corrieron por las venas de Towery, la sala se sumió en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el sonido de su respiración agitada. Con la ejecución de Towery, Arizona fue testigo de la conclusión de un capítulo de su historia. Era la 30ª desde la reinstauración de la pena de muerte en 1992. A escala nacional, Towery fue la 7ª persona ejecutada en Estados Unidos ese año, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Número 6. Aileen Wuornos. Sí, tengo que confesar que maté a esos 7 hombres en primer grado de asesinato y robo. Aileen Wuornos, nacida Aileen Carol Pittman el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, tuvo una infancia marcada por un dolor y un sufrimiento inimaginables. Desde muy pequeña, experimentó los horrores del abuso sexual y el abandono, preparando el terreno para una vida problemática que acabaría desembocando en la violencia y el asesinato. Al crecer en un entorno tumultuoso, Wuornos fue víctima de abusos sexuales por parte de un amigo de la familia. Esta experiencia traumática dejó profundas cicatrices en su psique, moldeando su percepción del mundo y sus relaciones con los demás. Los abusos sufridos a una edad tan vulnerable tendrían consecuencias de largo alcance, contribuyendo a la oscuridad que la consumiría más tarde en la vida. Criada por sus abuelos, Wuornos luchó por encontrar un sentimiento de pertenencia y seguridad. La ausencia de su madre y las cicatrices emocionales de los abusos sufridos la dejaron aislada y desconectada de quienes la rodeaban. Mientras atravesaba sus años de formación, buscó consuelo en mecanismos de supervivencia poco saludables, perpetuando aún más el ciclo de dolor y trauma. Trágicamente, la problemática infancia de Wuornos dio un giro aún más oscuro cuando se quedó embarazada a los 14 años. El embarazo fue el resultado de una brutal violación, un acto de violencia que agravó aún más su trauma. Obligada a gestar al hijo de su agresor, dio a luz a un niño que finalmente fue dado en adopción. La pérdida de su hijo agravó su desesperación y la sumió en una espiral de prostitución y delincuencia. A finales de los 80 y principios de los 90, Aileen Wuornos se embarcó en una escalofriante ola de asesinatos que mancharía para siempre su nombre en los anales de la historia criminal. Las víctimas de los actos violentos de Wuornos fueron hombres de entre 40 y 65 años, personas desprevenidas que cayeron presas de sus mortíferas intenciones. Al alegar defensa propia en cada caso, la línea que separa a la víctima del agresor se difuminó, dejando a la opinión pública ante la complejidad de sus motivos. Aunque Wuornos mantenía que había matado en defensa propia, las pruebas y las circunstancias que rodeaban cada asesinato pintaban un cuadro diferente. El gran número de víctimas y las similitudes entre sus muertes hacían dudar de sus afirmaciones.
La brutalidad de los crímenes y la ausencia de amenaza inmediata por parte de las víctimas ponían en entredicho la idea de que se tratara de actos de autodefensa. Las autoridades finalmente atraparon a Wuornos en 1991, tras un accidente que llevó al descubrimiento de pruebas que la relacionaban con los asesinatos. Enfrentada a pruebas abrumadoras, confesó los asesinatos, proporcionando escalofriantes detalles de cada encuentro. La nación asistió horrorizada a la revelación del verdadero alcance de sus crímenes. Wuornos fue detenida y la espeluznante verdad de sus crímenes comenzó a desvelarse. Confesó los asesinatos y dio detalles escalofriantes de cada uno de ellos. Las pruebas contra ella eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. A medida que se desarrollaba el juicio, la defensa de Wuornos argumentó que padecía inestabilidad mental e intentó presentarla como una víctima. Sin embargo, la brutalidad de sus crímenes y la naturaleza calculada de sus acciones dejaban poco margen a la compasión. Wuornos fue condenada por 6 cargos de asesinato en primer grado, lo que selló su destino como una de las asesinas más famosas de Estados Unidos. Antes de su ejecución, Aileen Wuornos denunció inquietantes malos tratos y abusos por parte del personal penitenciario y expresó su deseo de seguir matando si tenía la oportunidad. El 9 de octubre de 2002, el sombrío deseo de Wuornos se cumplió. En los días previos a su ejecución, se le ofreció una última comida, pero ella la rechazó de forma escalofriante, alegando que no tenía apetito para un último capricho. Cuando la escoltaron a la cámara de ejecución el día de su muerte, los testigos, incluidos los medios de comunicación, se reunieron ansiosos por presenciar el final de su oscura saga. Antes de la inyección letal, Wuornos pronunció sus últimas palabras, afirmando: «Solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y volveré, como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, como en la película. La gran nave nodriza y todo eso, volveré, volveré». Con la inyección administrada, Aileen Wuornos dio su último aliento, poniendo fin a su reinado de terror de una vez por todas. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.